Hola amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga, yo soy Anet y hoy les quiero compartir una porción de la palabra de Dios que tiene como título La Iglesia en Antioquía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 11, versículos 19 al 30. Aquí podemos ver que la palabra de Dios nos muestra que en cada una de nuestras pruebas el Señor se glorifica, así como hemos visto que aún en nuestros procesos grandes, en nuestros procesos pequeños, cada vez que tenemos algo en nuestra vida y buscamos al Señor de todo corazón y nos rendimos delante de Él y le clamamos, Él siempre se glorifica. Tal vez no en el momento que nosotros queremos, pero Él se glorifica a su tiempo, porque sabemos que sus planes son perfectos. Como aquí la persecución por la muerte de Esteban, como dice aquí, persecución que hubo con motivo de Esteban. Todo esto tuvo que suceder para que la palabra de Dios se pudiera esparcer por este lugar, y vemos que aún toman los seguidores, como dice aquí, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía a los discípulos. Así que todas las cosas nos ayudan a bien, como dice su palabra. Así que tal vez las personas se sentían tristes por lo que le había sucedido al hermano Esteban, pero se pudieron fortalecer al ver que por medio de eso que había sucedido, la palabra de Dios pudo llegar no solamente a los judíos, sino ahora también a los gentiles. Porque vemos que la palabra de Dios nos habla que después de la resurrección, los discípulos y todas las personas que conocían de Dios hablaban la palabra, pero solamente a los judíos, solamente entre ellos mismos. Pero después vemos que aquí fue cuando la palabra de Dios empieza a llegar a los corazones de otras personas, de diferentes grupos. Y ahora, hermanos, ahora podemos nosotros estar aquí predicando la palabra de Dios y agradeciendo que el Señor nos ha venido a rescatar y nos ha venido a dar salvación. Así que aunque nos sintamos tal vez débiles por lo que estamos viviendo ahora en estos tiempos, vamos a poder tener la victoria y aún más de lo que necesitamos, así como ellos tal vez solamente necesitaban o sentían que solamente necesitaban fortaleza y consuelo, mas el Señor les enseña, así como le enseñó al apóstol Pedro, que Él no hace acepción de personas, sino a todos nos ha llamado para ser sus hijos, a todos nosotros los que creemos y le amamos. Así como vemos que fue necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera para que hoy nosotros podamos tener ese acceso completo y poder pedir perdón por nuestros pecados y ser limpios delante de Él. Y no solamente eso, sino también resucitó mostrándonos el camino a la vida eterna. Así que como iglesia nosotros debemos estar unidos, así como dice aquí, que cada uno de ellos, conforme a lo que tenía, pudieron dar
alimento para las personas, sabiendo que iba a haber una gran hambre, así como lo había dicho este discípulo, este hermano. Así que nosotros también orar y ponernos en ayuno y oración cuando veamos que nuestro hermano en Cristo está cayendo, cuando veamos que están sucediendo por algo, que así como a Moisés, levantemos las manos en medio de sus batallas para que podamos ver cómo el Señor se mueve en sus vidas y que no seamos nosotros teniendo un título, sino que toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, porque hemos llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Así que no dejemos que nuestras lámparas se les acaben el aceite, sino que nosotros podamos mantener nuestras lámparas encendidas, queriendo que los demás que están en tinieblas puedan ver la luz admirable que el Señor ha traído en nuestros corazones. Así que siempre hablemos y prediquemos las buenas nuevas de salvación, ese evangelio que hemos recibido, que ha cambiado nuestro corazón, que han cambiado nuestra vida, que nos ha mostrado que solamente en el Señor encontramos palabras de vida eterna, así como dijo el apóstol Pedro. Así que, como dice su palabra, por gracia hemos sido salvos. Así nosotros también predicar el evangelio de salvación, compartir esa gracia que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, que así como nosotros hemos visto que el Señor nos ha rescatado cuando nos sentimos que ya no podemos más, así también nosotros hablar esa misma palabra a nuestros hermanos cuando se sientan así solos o débiles o que se sientan derrotados, que nosotros podamos dar esa palabra de ánimo. Cuando el Señor ponga palabra en nuestra boca, que nosotros vengamos delante de Él y pidamos sabiduría que viene de lo alto, para que sea su Espíritu Santo hablando por nosotros y no sabiduría de palabras. Así que mostremos a nuestro Señor Jesucristo, y no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio, porque como dice su palabra, que la fe sin obras es muerta. Así que nosotros no dejemos que nuestro testimonio sea limitado, sino que nosotros podamos mostrar a nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo, en todo lo que hagamos, como dice su palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para nuestro Señor Jesucristo, que las demás personas puedan ver que Él vive en nosotros, que no nos vean a nosotros, sino que lo vean a Él y vean los frutos de su Espíritu Santo, que puedan ver su amor, que puedan ver cómo nosotros ahora tenemos vida porque Él nos ha dado vida eterna y ahora nosotros vivimos para Él. Así que mostremos a nuestro Señor Jesucristo y prediquemos su palabra como dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo. Que nosotros en cualquier momento de nuestras vidas, aun cuando nos sintamos solos, que podamos siempre mostrar esa fortaleza que viene de parte del Señor, porque como dice su palabra, por sus frutos los conoceréis. Así como vemos que tenemos algunos ejemplos en su palabra, Ruth era una mujer que dice la Biblia que cuando la veían podían ver que era una mujer virtuosa, que los demás podían ver que ella tenía algo que los demás no tenían, porque ella tenía esa fortaleza, ella decidió ser fiel, aunque su familia estaba pasando por tiempos difíciles. Así nosotros, cuando estemos pasando por nuestros procesos, por nuestras pruebas, sostengámonos a la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque si nosotros hacemos nuestra casa sobre la roca, como dice su palabra, aunque vengan vientos, aunque vengan lluvias, aunque vengan las corrientes de este mundo, nosotros vamos a poder permanecer y vamos a poder estar firmes. Otro ejemplo que tenemos fue el apóstol Pedro cuando fue reconocido antes de la crucifixión de Jesús. Vemos que las personas lo reconocieron porque lo habían visto, que él andaba con nuestro Señor Jesucristo. Habían escuchado cómo él hablaba y podían ver que él era un hombre que verdaderamente andaba con nuestro Señor Jesús. Así que nosotros también, con nuestra manera de hablar, que no vean que tenemos un vocabulario secular, sino que lo único que hablemos sean las palabras que el Señor nos da, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos el evangelio de salvación, que hablemos esas buenas nuevas, que nosotros podamos hablar su palabra y testificar de su amor, testificar de todo lo que han hecho en nuestras vidas, para que su nombre sea glorificado, y no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de los demás. Y cuando tengamos una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza que el Señor nos ponga para nuestros hermanos en Cristo, que nosotros lo pongamos en las manos de Dios, para que no seamos nosotros hablando, sino el Señor que dé la palabra que Él quiere dar. Que examinemos nuestro corazón,
para que podamos estar dispuestos, para que no seamos nosotros, sino que el Señor nos use, que nosotros hagamos su obra, que solamente seamos sus siervos, pero que no dejemos que nosotros mismos, a como nosotros pensemos, hagamos la obra, sino que el Señor nos pueda transformar y nos pueda usar y podamos ser un vaso de honra, que nuestra copa, como dice su palabra, pueda estar rebosando, que nosotros seamos llenos de su Espíritu Santo, como dice la Biblia, aviva el fuego del don que hay en ti. Así que examinemos nuestro corazón y siempre tengamos esas promesas que su palabra nos da ancladas en nuestro corazón, para que en nuestros tiempos de aflicción podamos recordar que nuestro Señor es un Dios fiel, que es un Dios que, como dice su palabra, por su misericordia no hemos sido consumidos. Y así como vemos aquí los últimos versículos de esta porción que dice la iglesia en Antioquía, vemos que dice que iba a haber una gran hambre en toda tierra habitada. Y nosotros vemos que hoy estamos viviendo también una gran hambre, tal vez no física, sino espiritual, un hambre de la palabra de Dios, hambre del Evangelio, que vemos que hoy las personas, ya nadie está buscando su refugio en el Señor, sino ahora todos vemos que aún tristemente algunos de los creyentes ya no han buscado esa fortaleza en el Señor, sino han vuelto a las pasiones de este mundo, a buscar lo que el mundo les puede dar, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos todo lo que su palabra nos dice, que solamente en Él encontramos esa salvación. Así que hoy, querido hermano, te animo a recibir a Cristo en tu corazón, a que dejes que Él pueda transformarte, que Él pueda cambiarte, que Él pueda vivir en ti. Ahora nosotros no solamente predicamos el Evangelio así como antes a los judíos, sino ahora todos tenemos ese acceso a venir delante del Señor. Así que hoy yo te animo, tal vez te sientes débil, tal vez sientes que ya no puedes más, mas recuerda que si hasta aquí has llegado es porque hasta aquí el Señor te ha traído y no han sido tus fuerzas sino las del Señor. Así que ríndete delante de Él, deja que tu corazón pueda abrir las puertas y que el Señor pueda vivir en ti. Que así como estamos nosotros viviendo tiempos difíciles y se acercan tiempos aún más difíciles, no solamente para nosotros, sino para el mundo, que nosotros podamos recordar en quién tenemos esa fortaleza, porque cuando hemos pasado por tiempos difíciles, el que nos ha ayudado es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que cuando hemos permanecido firmes es porque Él nos ha dado las fuerzas, es porque Él ha sido nuestro refugio. Así que pronto, hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo sucederá, su segunda venida, Él pronto volverá por su iglesia, así que debemos estar preparados, como dice su palabra en Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, hermanos, nosotros hemos estado hasta aquí porque la palabra de Dios es la que nos ha dado esas fuerzas para poder nosotros seguir adelante. Así que si aún no lo has recibido, si aún sientes que sigues cautivado por las cosas de este mundo, te animo a que puedas venir delante del Señor, porque Él puede romper esas cadenas, toda maldición generacional, cualquier cosa que estés viviendo. Y queridos hermanos, no tratemos de convencer a las almas a recibir al Señor en su corazón, sino seamos siervos, porque sabemos que Él es el que da el crecimiento en la vida de cada una de las personas. Solamente ayudemos a plantar esa semilla en sus corazones para que el Señor pueda vivir en sus vidas. Así que, querido oyente, si aún no lo has recibido, yo solamente te animo a que puedas dejar que Él te pueda hacer libre, porque en Él encontramos esa libertad, en Él encuentras sanidad, restauración, nada de lo que buscas en el mundo, sino solamente lo que Él te puede dar es necesario. Dice su palabra en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vemos nosotros, queridos hermanos, que estamos viviendo en tiempos de mucha apostasía, donde la mayoría de las cosas que se predican es evangelio de prosperidad, es evangelio
que dicen que si necesitas algo material, que el Señor te lo puede dar. Pero nosotros, hermanos, no necesitamos nada de las cosas de este mundo, sino hacer nuestros tesoros en el reino de los cielos, donde vemos que nada los puede destruir. Así que si nuestro galardón y nuestra morada está con el Señor, busquemos al Señor solamente, busquemos solamente su palabra, que dice la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él solamente tiene las palabras de vida eterna. Así que busquémoslo de todo corazón. Rindámonos delante de Él y dejemos que Él nos pueda cambiar, que Él cree en nosotros un corazón limpio. Así que acéptalo en tu corazón antes de que sea muy tarde. El tiempo se está agotando, su venida está cerca y nosotros, como hijos de Dios, queremos que las almas perdidas lo puedan encontrar para que podamos estar unidos, para que cuando Él nos llame podamos estar listos y preparados para entrar en su presencia. Así que bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Yo soy Annette, deseo que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y recuerden que si tienen una petición o un agradecimiento, les invito a ponerlos en los comentarios para que podamos estar unánimes orando unos por otros, así como vemos que la palabra de Dios aquí en la iglesia en Antioquía, todos juntos vemos que dice que agregaban más creyentes, más personas que querían más de Jesús, que querían saber más de nuestro Señor Jesucristo, del Señor. Así que nosotros, como sus hijos ahora en estos tiempos, que ahora nosotros somos la iglesia de este tiempo, busquemos más al Señor, oremos unos por otros, que hagamos las aflicciones de nuestros hermanos en Cristo como las nuestras, para fortalecernos, porque todos estamos en la misma batalla espiritual y solamente encontramos nuestra fortaleza en el Señor. Así que siempre demos testimonio también de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de sus grandes misericordias, de su grandeza, y recordar siempre que Él es un Dios fiel, que como dice el rey David, su fidelidad llega hasta las nubes. Así que esto fue todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. Adiós.